¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona que la luna se tornará en sangre antes de los grandes acontecimientos del Señor? El próximo 7 y 8 de septiembre de 2025 presenciaremos un eclipse lunar total, un espectáculo majestuoso que teñirá de rojo los cielos y que no solo es un fenómeno astronómico, sino también un recordatorio poderoso de que el cielo habla y que Dios sigue enviando señales a la humanidad. En este video descubriremos qué significa realmente este evento, cómo se conecta con las profecías bíblicas y qué impacto puede tener en tu vida espiritual. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de ver el mundo y tu fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Revelaciones Sagradas y activa la campanita, porque aquí compartimos mensajes que despiertan el alma y revelan verdades que no puedes ignorar. El simbolismo de la luna en la Biblia. Desde el principio de los tiempos, Dios adornó los cielos con luces que no solo alumbran la tierra, sino que también comunican mensajes espirituales profundos. La luna, ese satélite que cada noche acompaña nuestras vidas, no es una creación accidental. Fue diseñada con propósito y con significado, y cuando la Biblia la menciona, lo hace con intención divina. En el libro del Génesis, capítulo 1 versículo 14, Dios declara que puso lumbreras en los cielos no solo para alumbrar, sino también para marcar tiempos, estaciones, días y años. La luna, junto con el sol y las estrellas, se convierte así en un reloj celestial que nos recuerda que todo está ordenado por el Creador y que nada escapa de su control. Cuando miramos la luna, vemos más que un reflejo de luz. Contemplamos un testimonio silencioso del poder de Dios. El salmista, en el capítulo 104 versículo 19, afirmó con certeza: Él hizo la luna para marcar los tiempos. En otras palabras, cada fase, cada cambio en su apariencia, está allí para recordarnos que Dios gobierna las estaciones de la naturaleza y también las estaciones de nuestra vida. La luna es símbolo de ciclos, de renovación constante. Así como pasa de la oscuridad a la plenitud de su luz, también nuestras vidas atraviesan momentos de sombra y momentos de claridad. Y en ambos estados, Dios sigue siendo fiel. La luna nos enseña que aún en la oscuridad de la noche, siempre hay una luz que refleja la gloria del sol de justicia. No es casualidad que los pueblos antiguos, especialmente Israel, organizaran sus fiestas solemnes en relación con las fases de la luna. La Pascua, por ejemplo, estaba marcada por la luna llena. Esto nos muestra que los tiempos sagrados no eran escogidos al azar, sino alineados con el calendario celestial que Dios mismo estableció. Cada vez que contemplamos la luna llena, deberíamos recordar que es Dios quien marca los tiempos de nuestra vida. Quizás hoy te encuentras en una fase de cuarto menguante, donde parece que tu luz se apaga, pero Dios promete que después vendrá la plenitud de la luna llena, el momento en que tu vida brillará nuevamente con todo su esplendor. El profeta Jeremías, en el capítulo 31 versículo 35, declara que es Dios quien da la luna para la luz de la noche. Eso significa que aún en los momentos más oscuros de tu historia, hay una luz que nunca se apaga, una luz que refleja la gloria del Creador y que te recuerda que no estás solo. La luna también simboliza constancia. Ella no deja de aparecer cada noche, aunque a veces se muestra entera y otras veces apenas visible. De igual manera, la fidelidad de Dios nunca falta. Puede que no siempre la veas con claridad, pero está ahí, cumpliendo su propósito en tu vida. Piensa por un momento en las noches donde la luna brilla intensamente y alumbra tu camino. Así es la palabra de Dios, lámpara que ilumina nuestros pasos, reflejo de su verdad en medio de la oscuridad. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la del sol, y tú y yo, de la misma manera, no tenemos brillo propio, sino que reflejamos la luz de Cristo en el mundo. En los tiempos bíblicos, la luna también era una señal para los agricultores, pues les indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar. Espiritualmente, esto nos recuerda que hay temporadas de sembrar en fe y temporadas de recoger lo sembrado. La luna marcaba los ritmos de la tierra, y Dios sigue marcando los ritmos de nuestras almas. Cuando el profeta Joel habló de que la luna se tornará en sangre, estaba mostrando que incluso la luna puede convertirse en un mensaje de advertencia y de preparación. Así, Dios no solo usa la luna para marcar estaciones, sino también para llamar a la humanidad al arrepentimiento y a estar atentos a sus planes. La luna también nos enseña acerca de dependencia. Ella no brilla por sí misma,
sino que depende del sol. Así también nosotros, sin Cristo, no tenemos luz propia. Nuestra verdadera identidad y propósito se reflejan únicamente cuando permanecemos en la presencia del Hijo de Dios. ¿Te has dado cuenta de que la luna nunca compite con el sol? Cuando el sol aparece, ella se retira humildemente, y cuando el sol se esconde, ella refleja lo que ha recibido. Esa es una lección poderosa de humildad. No estamos aquí para competir con la gloria de Cristo, sino para reflejarla en el mundo. La luna también nos habla de obediencia. Nunca se adelanta ni se atrasa en su ciclo. Siempre cumple con precisión el rol que Dios le asignó. Si la luna es fiel en su propósito, ¿cuánto más deberíamos nosotros ser fieles al propósito para el cual fuimos creados? Algunos pasajes proféticos asocian a la luna con señales de juicio, pero también con promesas de restauración. Esto nos recuerda que Dios usa los cielos para llamar nuestra atención y mostrarnos que el tiempo en la tierra no es eterno, sino que está enmarcado en su plan eterno. Cada eclipse, cada luna roja, cada fase del calendario lunar, debe ser visto como un recordatorio de que el cielo está en movimiento, pero no por azar, sino porque el Creador sigue dirigiendo todo con su mano poderosa. Cuando la luna desaparece momentáneamente en un eclipse, pareciera que la luz se ha ido. Sin embargo, siempre vuelve a brillar. Eso es una metáfora de nuestra vida espiritual. Podemos atravesar sombras, pruebas o momentos de silencio, pero la luz de Dios nunca desaparece para siempre. El apóstol Pablo habló de que cada uno de nosotros resplandece con diferente gloria, como el sol, la luna y las estrellas. Y en esa comparación, nos deja claro que la luna, aunque más pequeña y dependiente, tiene un lugar fundamental en la creación de Dios y en su propósito eterno. Mira al cielo esta noche y contempla la luna. Allí, en silencio, está predicando un sermón que muchos ignoran. Nos habla de ciclos, de fidelidad, de luz en la oscuridad y de dependencia de Dios. Nos recuerda que el universo no es caos, sino un plan divino perfectamente diseñado. La luna en la Biblia no es solo un detalle poético, es un lenguaje celestial que nos invita a escuchar a Dios a través de la creación. Cada vez que la veas brillar, recuerda que tú también estás llamado a reflejar la luz del Creador en medio de las tinieblas del mundo. La profecía de la luna en sangre. Cuando escuchamos la expresión luna en sangre, muchos sienten temor, como si se tratara de una señal de catástrofe inevitable. Pero la palabra de Dios nos muestra que estas manifestaciones en el cielo no son para atemorizarnos, sino para despertarnos, para abrir nuestros ojos espirituales y recordarnos que el Creador sigue hablando a través de su creación. El profeta Joel, en el capítulo 2 versículo 31, declaró con voz firme: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Este pasaje no es una amenaza, sino una advertencia misericordiosa. Dios nos avisa con tiempo para que podamos volvernos a Él con un corazón arrepentido. El libro de los Hechos, en el capítulo 2 versículo 20, retoma esas mismas palabras cuando Pedro predica a la multitud en Pentecostés. Allí se confirma que el cielo y la tierra serán testigos de señales extraordinarias que anuncian el cumplimiento del plan de Dios. La luna roja, por tanto, no es casualidad, es parte del lenguaje divino que marca los tiempos proféticos. El Apocalipsis, capítulo 6 versículo 12, nos lleva aún más profundo en la visión, y la luna se volvió toda como sangre. Esta imagen poderosa no solo es un símbolo de juicio, sino también de transformación. El mundo puede temblar, los cielos pueden estremecerse, pero la palabra nos asegura que el trono de Dios permanece firme. El error de muchos es mirar la luna roja con ojos de superstición o de miedo. Pero los hijos de Dios sabemos que toda señal celestial debe movernos no al pánico, sino a la reflexión. No se trata de correr desesperados, sino de detenernos y preguntarnos: ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy viviendo en luz o en tinieblas? La luna en sangre es un espejo espiritual. Nos recuerda que, así como el cielo se tiñe de rojo, nuestras almas necesitan ser lavadas en la sangre del Cordero. Cristo murió y derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener salvación, y cada vez que veas esa tonalidad rojiza en el cielo, recuerda el precio que fue pagado por tu redención. Es impactante cómo Dios utiliza lo visible para llevarnos a lo invisible.
El eclipse que tiñe la luna no es solo un fenómeno científico, es un recordatorio divino de que el tiempo avanza y que debemos estar atentos a las señales que anuncian el cumplimiento de las promesas eternas. La profecía de la luna en sangre es un llamado a la preparación. No sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá, pero sí sabemos que Él nos ha dado señales para que no durmamos como los demás. Así como un eclipse no puede ser detenido por manos humanas, tampoco puede ser detenido el plan de Dios para la humanidad. En cada generación, el Señor levanta señales en los cielos para despertar a su pueblo. Hoy, tú y yo tenemos el privilegio de vivir tiempos en los que lo profético se mezcla con lo natural, y el cielo mismo predica sermones que confirman que Cristo está a las puertas. Cuando la luna se tiñe de rojo, muchos recuerdan el juicio. Pero también debemos recordar la misericordia. El mismo Joel que habló del día grande del Señor, también proclamó que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, aún en medio de los anuncios de juicio, Dios ofrece salvación y esperanza. La sangre en la Biblia siempre fue símbolo de vida, de pacto y de redención. Por eso, cuando vemos que la luna se convierte en sangre, podemos entenderlo como un recordatorio del pacto eterno sellado en la sangre de Cristo. El cielo grita lo que la palabra ya declaró: en él tenemos vida y reconciliación con Dios. La luna en sangre nos enseña que no hay neutralidad en lo espiritual. Así como el cielo cambia radicalmente de color, también nuestras vidas necesitan pasar de la tibieza a la definición. El eclipse espiritual que vivimos en este mundo nos llama a decidir si caminaremos en luz o en oscuridad. Es curioso notar que un eclipse total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz. Espiritualmente, ¿cuántas veces dejamos que las preocupaciones, el pecado o el orgullo se interpongan entre nosotros y la luz de Cristo, dejando nuestra vida en tinieblas? Sin embargo, aún así, Dios usa esas sombras para recordarnos que debemos volver a su luz. El rojo intenso que cubre la luna es también un símbolo de urgencia. Es como una alarma divina que nos dice: el tiempo corre, no lo desperdicies. Cada señal celestial es una oportunidad de reconciliarnos con Dios y de compartir su verdad con quienes aún no la conocen. Los discípulos de Cristo no debemos mirar la luna en sangre con miedo, sino con esperanza. Cada señal en los cielos es una confirmación de que las promesas de Dios están vivas, de que su palabra es verdad, y de que la historia se dirige hacia un desenlace glorioso donde Cristo reinará por siempre. La profecía no es para asustar, sino para despertar. Dios no quiere que vivas paralizado por el temor, sino encendido por la fe. Cuando veas la luna teñida de rojo, piensa en la cruz, en la victoria de Cristo y en el reino eterno que pronto se manifestará en plenitud. Si Dios mueve los cielos para llamar nuestra atención, ¿cómo no va a mover también las circunstancias de tu vida para recordarte que te ama y que quiere salvarte? Cada eclipse, cada señal, es un mensaje personal del Creador a tu corazón. La luna en sangre nos recuerda que la vida es frágil y pasajera, pero que en Cristo tenemos un futuro seguro. Él prometió regresar, y cada señal en los cielos es un recordatorio de que su palabra se cumplirá. Vivamos, entonces, con la certeza de que lo mejor está por venir. Así que la próxima vez que contemples el cielo teñido de rojo, no lo mires con miedo, míralo con fe. Recuerda que es una voz profética que dice: prepárate, despierta, busca a Dios. Porque el cielo no habla para asustar, sino para señalar el camino hacia la salvación eterna. Llamado a la vigilancia espiritual. Cada señal en el cielo, cada movimiento en los astros, es un recordatorio de que la vida no es un simple transcurrir de días, sino una carrera espiritual en la que debemos estar despiertos. Jesús mismo, con voz firme y tierna a la vez, nos dejó un mandato claro: velad y orad, para que no entréis en tentación. Estas palabras, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 versículo 41, no son un consejo opcional, sino una orden divina que guarda la clave de nuestra fortaleza espiritual. Velar significa estar atentos, no dormirnos en lo espiritual. Muchos viven con los ojos abiertos en lo natural, pero con el alma profundamente dormida. Viven ocupados, distraídos, corriendo tras lo material, mientras lo eterno pasa inadvertido. Jesús nos llama a despertar, a vivir conscientes de que hay una batalla invisible en curso y que solo la vigilancia en oración nos mantiene firmes.
El eclipse que veremos en los cielos puede ser un recordatorio de esto. Así como la luna se oscurece cuando la Tierra se interpone, también nuestra vida puede entrar en tinieblas cuando dejamos que las preocupaciones y el pecado se interpongan entre nosotros y la luz de Cristo. Por eso, cada señal cósmica es una voz que clama: despierta, no dejes que tu fe se apague. El llamado de Jesús a velar está lleno de compasión. Él sabía que nuestra carne es débil, pero también sabía que en la oración está la fuerza para resistir. Cuando dijo velad y orad, lo hizo en el momento más difícil de su vida terrenal, en Getsemaní. Allí, mientras sudaba gotas de sangre, pidió a sus discípulos que velaran con él, pero ellos se durmieron. ¿No es eso lo que muchas veces nos pasa? Dormir espiritualmente es dejar que el tiempo pase sin buscar a Dios. Es conformarnos con rutinas vacías, es vivir sin pasión por la presencia del Señor. Y el enemigo aprovecha esos momentos de descuido para sembrar tentación, para distraernos, para apagar el fuego del Espíritu. Por eso, Jesús nos advierte: velad. Orar es el complemento de la vigilancia. Velar sin orar es como estar despierto en medio de una tormenta sin refugio. Pero orar sin velar es hacerlo mecánicamente, sin conciencia de la batalla. Jesús nos invita a unir ambas disciplinas, estar atentos y a la vez conectados con el Padre en todo momento. Cuando estamos vigilantes, podemos discernir lo que otros no ven. Mientras el mundo observa el eclipse solo como un espectáculo de la naturaleza, el creyente lo ve como un mensaje celestial que sacude el corazón. El vigilante sabe que cada señal tiene un eco espiritual que lo invita a caminar más cerca de Dios. Vigilar también significa evaluar nuestro caminar. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Estamos invirtiendo tiempo en lo eterno o solo en lo pasajero? La vigilancia espiritual nos permite ajustar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Así como un guardia en la noche se mantiene alerta para proteger la ciudad, tú y yo estamos llamados a estar alertas para guardar nuestro corazón. El apóstol Pedro escribió que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si vivimos dormidos espiritualmente, seremos presa fácil de sus engaños. Pero cuando velamos en oración, el rugido del león no nos atemoriza, porque estamos cubiertos bajo las alas del Altísimo. El apóstol Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, habló de que no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. Por eso debemos estar sobrios y velar, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí vemos otra vez la urgencia de estar atentos, de no vivir como si el tiempo fuera eterno, sino con la conciencia de que Cristo puede venir en cualquier momento. La vigilancia espiritual no es vivir con miedo, sino vivir con expectativa. Es caminar sabiendo que cada día puede ser el día en que el Señor nos sorprenda con su regreso glorioso. Y cuando uno vive con esa certeza, no malgasta el tiempo en cosas vacías, sino que invierte su vida en aquello que tiene valor eterno. Velar es también cuidar nuestro corazón de las distracciones. El mundo ofrece luces brillantes que prometen placer, éxito o poder, pero esas luces son falsas, pasajeras, y muchas veces nos ciegan. La luna en el cielo nos recuerda que solo hay una luz verdadera que nunca se apaga, la de Cristo. El eclipse puede convertirse en una parábola viva para nosotros. Así como la luna se oscurece por un tiempo y luego vuelve a brillar, también nuestra fe puede pasar por momentos de prueba. Pero si permanecemos vigilantes en oración, volveremos a resplandecer con mayor fuerza, porque Dios honra a los que se mantienen firmes en Él. La vigilancia espiritual también es un llamado a cuidar de otros. No se trata solo de estar despiertos para nosotros mismos, sino también de interceder por los que están débiles o dormidos en la fe. Un creyente vigilante no solo ora por sus propias necesidades, sino que se convierte en guardián espiritual de su familia, de su iglesia y de su nación. Jesús nos advirtió que los tiempos finales estarían marcados por engaños, guerras, rumores y señales en los cielos. En medio de todo eso, la única manera de no ser arrastrados por el caos es velando y orando. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra seguridad. Velar significa también vivir preparados. No podemos posponer nuestra fe para mañana, porque no sabemos si tendremos un mañana. Hoy es el día de buscar al Señor, hoy es el día de abrir los ojos y vivir con la certeza de que su venida está más cerca que nunca.
La oración en la vigilancia no tiene que ser complicada. No se trata de palabras adornadas, sino de un corazón sincero que se derrama delante de Dios. El vigilante ora en la madrugada, ora en el trabajo, ora en el camino, ora en el silencio de su alma. Su vida entera se convierte en una conversación constante con el Padre. Cuando vivimos vigilantes, no nos sorprendemos con las señales del cielo, porque sabemos que ya estaban escritas. Al contrario, nos fortalecemos, porque entendemos que la palabra de Dios se cumple. El eclipse, la luna en sangre, las estrellas que brillan en la oscuridad, todo nos recuerda que el Creador está moviendo la historia hacia su propósito final. Hoy, más que nunca, Dios nos llama a no dormirnos. Nos llama a velar, a estar despiertos, a vivir conectados con Él. Porque mientras muchos se distraen con lo pasajero, los vigilantes serán los que escuchen primero el llamado del cielo. La vigilancia espiritual es una invitación a vivir en intimidad con Dios. A no conformarnos con una fe superficial, sino a profundizar en oración, en adoración y en obediencia. Cuando velamos, nuestro espíritu se mantiene encendido, y nada ni nadie puede apagar la llama que Dios ha puesto en nuestro interior. Señal de transformación y renovación. Cada vez que levantamos la mirada al cielo y vemos la luna teñirse de rojo, no solo contemplamos un fenómeno natural, sino un mensaje espiritual profundo. El Creador, en su infinita sabiduría, usa los cielos como un lienzo donde dibuja recordatorios de que nuestra vida también necesita ser transformada, renovada y hecha nueva en Él. La luna es un símbolo poderoso de cambio. Ella nunca permanece igual. Un día aparece como una delgada línea en el horizonte, otro día como un círculo radiante que ilumina la noche. Así también nuestra vida está marcada por etapas, procesos y transiciones. La luna nos recuerda que los cambios no son señales de muerte, sino oportunidades de renovación. Cuando la luna se viste de rojo durante un eclipse, es como si Dios nos dijera: ha llegado el tiempo de dejar lo viejo atrás. Así como el cielo se transforma por completo, tú también puedes experimentar un cambio radical en tu corazón. Dios no quiere que permanezcas estancado en la oscuridad, sino que vivas bajo el brillo de una vida nueva. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 5 versículo 17, proclamó con firmeza: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este pasaje es el reflejo perfecto de lo que vemos en los cielos. Lo que era viejo, lo que estaba en sombra, da paso a lo nuevo, a lo renovado por el poder de Dios. La transformación espiritual no ocurre en un solo instante, sino en un proceso continuo. Igual que la luna pasa por fases, tú y yo pasamos por temporadas donde Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestras actitudes y en nuestras decisiones. Cada fase tiene un propósito, y cada etapa nos acerca más a la plenitud de Cristo. El eclipse lunar nos enseña que aun cuando parece que la luz se apaga, siempre hay esperanza de que volverá a brillar. En nuestra vida espiritual, muchas veces atravesamos momentos de sombra, de prueba, de silencio, pero esas etapas no son el fin. Son parte del proceso de transformación que Dios utiliza para sacar lo mejor de nosotros. La renovación comienza cuando reconocemos que necesitamos cambiar. Dios no puede llenar un corazón que ya cree estar completo. Pero cuando admitimos nuestras fallas, cuando dejamos que la sangre de Cristo lave nuestras manchas, entonces el cielo se abre para una nueva temporada. La luna roja puede ser vista como un espejo que refleja nuestra propia condición. Así como ella cambia su apariencia, nosotros también debemos cambiar nuestra manera de vivir. El enojo, el rencor, la indiferencia, deben quedar atrás para dar paso al perdón, al amor y a la fe viva. Cada mes, la luna vuelve a su plenitud, recordándonos que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad. De la misma manera, Dios en su misericordia nos concede nuevas oportunidades de comenzar de nuevo. El libro de Lamentaciones, capítulo 3 versículos 22 y 23, declara que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que cada día puede ser el inicio de una vida transformada. La transformación espiritual no es un cambio superficial, es una renovación profunda del alma. No se trata de maquillarnos de religiosidad, sino de permitir que Dios nos haga nuevos desde adentro. Es como una luna que brilla no por sí misma, sino porque refleja la luz del sol.
Tú brillas porque reflejas a Cristo en ti. La luna roja nos recuerda también que la vida está en constante movimiento. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Así como la luna no se detiene en una sola fase, nuestra vida tampoco debe quedarse atrapada en errores o fracasos. Dios nos invita a levantarnos, a seguir adelante y a abrazar el cambio con valentía. La renovación espiritual nos prepara para el futuro. No podemos entrar en una nueva temporada con un corazón lleno de viejas cadenas. Por eso, Dios permite que vivamos momentos de eclipse, donde somos confrontados con nuestra debilidad, para que dejemos lo que nos ata y entremos en la libertad de su gracia. Así como el eclipse transforma el cielo por un tiempo, la obra de Dios transforma nuestro interior. Y cuando Él lo hace, las personas a nuestro alrededor pueden verlo. La luz de un corazón renovado no puede esconderse, brilla y contagia esperanza a todos los que están cerca. La luna roja es también una señal de que los ciclos terminan. Tal vez has estado viviendo en un ciclo de pecado, de tristeza, de desánimo. Pero Dios hoy te dice que ese ciclo puede cerrarse y que un nuevo comienzo está disponible para ti. El mismo que hizo nuevas todas las cosas en la creación, quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida. La transformación duele a veces, como duele dejar atrás lo que ya no sirve. Pero así como la semilla debe morir para dar fruto, también nosotros debemos morir al ego, al orgullo y al pecado, para que nazca una vida nueva llena de propósito. La renovación no es solo personal, también es colectiva. Así como el eclipse es visto por multitudes alrededor del mundo, Dios quiere que nuestra transformación sea testimonio para muchos. Tu cambio puede ser la señal que otros necesitan para creer que Dios aún transforma vidas. La luna roja nos invita a mirar al cielo y recordar que Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Si Él puede transformar los cielos con un simple movimiento, ¿cómo no podrá transformar tu corazón, tu familia, tu historia? Cada vez que contemples un eclipse, piensa en esta verdad. Nada permanece igual cuando Dios interviene. Él cambia la oscuridad en luz, la tristeza en gozo, la derrota en victoria. Así como la luna se renueva, tu vida también puede ser renovada por el toque de su mano. La señal de la luna roja no es para temer, sino para creer. Es un anuncio del cielo de que la transformación es posible, de que la renovación está disponible, y de que los que confían en Dios jamás permanecerán en tinieblas. Hoy es el día de abrazar esa renovación. Hoy es el momento de dejar atrás lo viejo, de soltar lo que pesa, y de abrir el corazón a la nueva vida que Cristo quiere darte. La luna lo anuncia en el cielo, y el Espíritu lo confirma en tu corazón. Llegó tu tiempo de transformación y de renovación. Relación con los tiempos finales. Cuando levantamos los ojos al cielo y contemplamos fenómenos tan extraordinarios como un eclipse o una luna teñida de rojo, muchos piensan inmediatamente en el fin del mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos temer, porque esas señales no son para llenarnos de miedo, sino para recordarnos que vivimos en tiempos que requieren preparación espiritual. Jesús, hablando con sus discípulos, les advirtió acerca de las señales en los cielos y en la tierra, pero siempre añadió: no se turbe vuestro corazón. Él sabía que el temor podía paralizar, mientras que la fe impulsa a buscar más de Dios. Por eso, las señales celestiales no son anuncios de destrucción, sino invitaciones a la conversión y a vivir con los ojos puestos en lo eterno. Los tiempos finales no significan necesariamente el fin de la humanidad, sino el recordatorio de que el reloj de Dios avanza y que cada día estamos más cerca de la eternidad. Vivimos en un mundo que cambia rápidamente, donde las noticias nos llenan de incertidumbre, pero en medio de todo ello Dios levanta señales que nos llaman a estar vigilantes. El profeta Joel, en su libro capítulo 2 versículo 31, habló de cómo el sol se oscurecería y la luna se tornaría en sangre antes del gran día del Señor. Ese lenguaje no es para infundir terror, sino para despertar nuestra conciencia de que la vida no es eterna en esta tierra, y que debemos decidir dónde pasaremos la eternidad. Las señales en los cielos nos dicen que debemos estar preparados, no con temor, sino con fe. Preparados no significa almacenar víveres o levantar refugios, sino fortalecer nuestro espíritu en oración, en lectura de la palabra, en una relación constante y viva con Dios. Esa es la verdadera preparación. Los discípulos de Jesús también tuvieron curiosidad sobre los tiempos y las señales. Le preguntaron:
¿cuándo serán estas cosas? Y él les respondió que solo el Padre sabe los tiempos y las horas. Con esto nos enseñó que lo más importante no es calcular fechas, sino vivir cada día como si fuera el último, con un corazón alineado al cielo. Cuando vemos una luna roja o un eclipse, no debemos asustarnos pensando que la catástrofe se acerca, sino reflexionar: ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy listo para recibirlo si Él me llamara hoy? Esa es la verdadera enseñanza de las señales celestiales. Nos confrontan con nuestra condición espiritual. Los tiempos finales nos recuerdan que no hay tiempo que perder en discusiones vanas, en odios guardados o en sueños sin propósito. Nos invitan a centrar nuestra vida en lo que realmente importa: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 42: Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí no hay miedo, hay un llamado a la vigilancia, a estar despiertos, atentos, activos en la fe, listos para cualquier momento. Las señales celestiales nos despiertan del letargo espiritual. Muchas veces vivimos como si nunca fuéramos a rendir cuentas, como si la vida terrenal fuera eterna. Pero esas luces en el cielo nos recuerdan que hay una eternidad esperando, y que debemos decidir si caminamos hacia la luz de Cristo o hacia las tinieblas de la perdición. El miedo paraliza, pero la esperanza moviliza. Y lo que Dios quiere es que esas señales sean para nosotros un motor que nos lleve a la oración, al arrepentimiento, a la búsqueda de una vida santa. Son un recordatorio de que todavía hay tiempo para cambiar, para acercarnos, para renovar nuestra fe. Los tiempos finales no son el fin del mundo, son la oportunidad de un nuevo comienzo en Cristo. Cada señal que aparece en el cielo es como una voz de Dios que clama: despierta, vuelve a mí, yo te estoy esperando. No debemos olvidar que las señales también son testimonio de la grandeza de Dios. Cuando el mundo entero se maravilla ante un fenómeno celestial, nosotros podemos aprovechar ese momento para hablar de aquel que creó los cielos y la tierra. Son oportunidades para dar testimonio y sembrar la semilla del Evangelio en corazones que buscan respuestas. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, nos muestra a Dios diciendo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el mensaje más poderoso de los tiempos finales. Lo viejo se acabará, lo corrupto será destruido, y lo eterno, lo puro y lo santo, brillará para siempre. Los que confían en Dios no deben temer lo que viene, porque tienen una promesa segura: Cristo estará con ellos hasta el fin. Así lo afirmó en Mateo, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa compañía es nuestra paz y nuestra esperanza. Cuando mires al cielo y veas una señal, no lo tomes como una amenaza, sino como un recordatorio de que Dios sigue hablándonos. Él sigue usando el firmamento como un libro abierto que nos invita a prepararnos y a no perder de vista lo eterno. La relación con los tiempos finales no es vivir con angustia, sino con propósito. Es caminar sabiendo que cada paso cuenta, que cada decisión pesa, y que cada momento puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios. Las señales celestiales son como campanas espirituales que nos llaman a despertar. No están ahí para generar temor, sino para sacudirnos del letargo, para que no vivamos distraídos, sino enfocados en la meta que es la salvación. En medio de este tiempo de señales, la pregunta no es cuándo será el fin, sino cómo estoy viviendo hoy. Y si hoy decides vivir para Cristo, no importa lo que pase mañana, porque tu eternidad ya está asegurada en sus manos. Cada eclipse, cada luna roja, cada fenómeno en los cielos es un eco de la voz de Dios que nos dice: estoy cerca, prepárate, porque mi amor no se ha acabado, aún hay oportunidad de volver a mí. Que esas señales no nos asusten, sino que nos inspiren a vivir más firmes, más vigilantes y más apasionados por nuestro Señor. Llamado al arrepentimiento y la esperanza. Cuando la humanidad observa un cielo teñido de rojo, muchos se llenan de temor y se preguntan si será el fin de todas las cosas. Pero para quienes creemos en la palabra de Dios, estas señales no son un anuncio de destrucción, sino un llamado amoroso a reflexionar sobre nuestra vida y a volver el corazón al Creador. El cielo no nos habla para atemorizarnos, sino para despertarnos. Cada vez que Dios permite una señal en los cielos,
Es como si levantara una voz poderosa que clama: Hijo mío, regresa a mí, mientras hay tiempo. No es casualidad que los profetas hayan hablado de la luna transformada en sangre o del sol oscureciéndose, porque estos fenómenos marcan la urgencia de un cambio profundo en el corazón humano. El arrepentimiento no es simplemente sentir culpa por lo que hicimos, es tomar la decisión de darle la espalda al pecado y volvernos hacia Dios. Es como el hijo pródigo que, después de malgastar todo, recordó la casa de su padre y dijo: me levantaré e iré. Así también estas señales nos mueven a levantarnos y regresar al Padre Celestial. El profeta Isaías, en el capítulo 55 versículo 6, declara: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El eclipse, la luna roja, los movimientos en los cielos, son recordatorios de que el tiempo de buscar a Dios es ahora, no mañana, no después. Dios no envía señales para condenar, sino para salvar. Así como en los días de Noé hubo un tiempo de advertencia antes del diluvio, hoy las señales celestiales son advertencias llenas de gracia, que nos llaman a prepararnos y a refugiarnos en Cristo, el verdadero arca de salvación. El arrepentimiento sincero abre las puertas de la esperanza. Cuando un corazón se humilla delante de Dios y confiesa sus pecados, el Señor no lo rechaza, sino que lo recibe con brazos abiertos. Por eso, cada eclipse, cada fenómeno en los cielos, debe recordarnos que todavía hay tiempo para reconciliarnos con Él. El apóstol Pedro, en su segunda carta capítulo 3 versículo 9, nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia divina es la razón por la cual seguimos viendo señales. Son oportunidades, no amenazas. La esperanza es la otra cara de estas señales. Mientras el mundo entra en pánico, los hijos de Dios pueden mirar al cielo y recordar que Cristo prometió regresar. Cada movimiento en los cielos es como un eco de aquella promesa: vendré otra vez y os tomaré conmigo. Cuando Jesús habló de los tiempos finales, en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 28, dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Observa que no dijo que temamos, sino que levantemos la cabeza. Es una palabra de esperanza, no de terror. El arrepentimiento nos limpia del pasado, pero la esperanza nos impulsa hacia el futuro. Sin arrepentimiento, las señales solo son luces que asustan. Con arrepentimiento, las señales se convierten en faros que nos guían hacia la eternidad con Cristo. Cada eclipse, cada luna roja, es un espejo que nos invita a preguntarnos: ¿estoy viviendo para Dios? ¿Estoy listo para su venida? Pero al mismo tiempo, son como abrazos celestiales que nos recuerdan que el Señor no se ha olvidado de su promesa y que Él vendrá por su pueblo. La esperanza en Cristo transforma el miedo en confianza. Cuando el mundo se estremece, nosotros descansamos en la roca eterna. Cuando los demás corren desesperados, nosotros sabemos que hay un refugio seguro en el nombre de Jesús. El arrepentimiento también nos prepara para vivir una vida nueva. No se trata de esperar pasivamente, sino de vivir activamente en santidad, en amor, en servicio. Así, las señales celestiales no nos encuentran dormidos, sino despiertos y trabajando en la obra del reino. La esperanza que tenemos es firme porque está basada en la fidelidad de Dios. Él cumplió cada promesa en el pasado, cumplió su palabra enviando a Cristo, y cumplirá también la promesa de regresar. Por eso, cuando la luna se tiñe de rojo, recordamos que el que prometió es fiel. El arrepentimiento no es tristeza sin sentido, es el inicio de una vida nueva. Y la esperanza no es un sueño vacío, es la certeza de que veremos cara a cara al Rey de Reyes. Esa combinación es la que convierte las señales en mensajes poderosos para nuestra alma. No podemos quedarnos en la indiferencia. Así como un eclipse no pasa desapercibido en los cielos, tampoco debe pasar desapercibido en nuestro corazón. Cada uno de nosotros debe decidir si esas señales nos llevan a más frialdad o a un fuego renovado por Dios. El llamado al arrepentimiento es urgente, pero la esperanza es eterna. Mientras la oportunidad está abierta, debemos correr a Cristo, sabiendo que Él nos recibe, nos perdona y nos transforma. Y mientras tanto, debemos vivir con los ojos en el cielo, esperando su glorioso retorno.
El apóstol Pablo, en la carta a Tito capítulo 2 versículo 13, habló de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra ancla, no el miedo, sino la esperanza bienaventurada. Cada señal del cielo nos recuerda que el tiempo de la gracia aún no ha terminado. Hoy todavía podemos arrepentirnos, hoy todavía podemos comenzar de nuevo, hoy todavía podemos aferrarnos a la esperanza de la vida eterna. No dejemos pasar la oportunidad. Que cuando miremos el próximo eclipse lunar o la luna transformada en sangre, no solo veamos un espectáculo astronómico, sino una carta de amor del cielo que nos dice: arrepiéntete, cree y espera, porque pronto volveré por ti. Esa es la esencia del mensaje de las señales: arrepentimiento y esperanza que nos conducen a la plenitud de Cristo. Oportunidad para fortalecer la fe. Cuando alzamos nuestros ojos y vemos la luna cubrirse con un manto rojo durante un eclipse, algo dentro de nosotros despierta. El corazón se conmueve al contemplar la grandeza del universo, y en medio de ese asombro, surge la oportunidad de volvernos hacia Dios. Ese momento no es solo un espectáculo astronómico, es un recordatorio de que el Creador está en control absoluto de los cielos y de nuestra vida. El eclipse es como una invitación silenciosa a detener la rutina y meditar. Muchos corren de un lado a otro, atrapados en las preocupaciones de la vida, pero cuando la luna se tiñe de rojo, el cielo nos dice: detente, reflexiona, recuerda quién gobierna sobre todo. Dios estableció el sol, la luna y las estrellas no solo para alumbrar, sino también para ser señales y recordatorios de su poder. En el libro de Génesis, capítulo 1 versículo 14, leemos que puso las lumbreras para marcar los tiempos y las estaciones. Eso significa que cada ciclo, cada cambio en los cielos, nos apunta hacia Él. Cuando la luna se oscurece y luego vuelve a brillar, podemos ver en ello una lección espiritual. Aunque haya momentos de sombra, la luz de Dios siempre vuelve a resplandecer. El eclipse nos enseña que la fe debe mantenerse firme, aun cuando parece que la oscuridad cubre todo. Este es un tiempo perfecto para la oración. Mientras muchos lo ven como un simple fenómeno natural, los hijos de Dios podemos aprovecharlo como un altar en el cielo, un momento para levantar nuestras manos y decir: Señor, confío en ti, tú eres quien gobierna los cielos y la tierra. Orar durante un eclipse es reconocer que no somos dueños de nada, que nuestra vida depende de aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Hebreos, capítulo 1 versículo 3, nos dice que Cristo sustenta todas las cosas con su palabra, y al contemplar los cielos, esa verdad se hace evidente. La fe no se fortalece solamente con palabras, sino con experiencias que nos llevan a reconocer a Dios en todo. Un eclipse puede ser esa experiencia que encienda un nuevo fuego en el corazón, que haga vibrar la certeza de que no estamos solos y que el Creador camina con nosotros. Muchos temen lo que no entienden, pero el creyente sabe que no hay razón para el miedo, porque el universo entero está bajo el control del Padre Celestial. Por eso, al ver la luna tornarse en sangre, podemos sentir paz, sabiendo que nada sucede fuera de su voluntad. El salmista, en el capítulo 19 versículo 1, declaró: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada vez que vemos un fenómeno celestial, no deberíamos quedarnos en lo científico, sino elevar nuestro corazón en adoración al Dios que lo diseñó todo con precisión perfecta. Fortalecer la fe significa usar estas señales para crecer en confianza. Así como la luna sigue su curso aunque por un momento quede cubierta de sombra, así también nosotros podemos confiar en que, aunque la vida tenga pruebas, Dios siempre nos conducirá de nuevo a la luz. El eclipse puede ser un punto de inflexión en la vida espiritual de alguien. Tal vez un corazón frío vuelva a encenderse, tal vez un alma confundida encuentre claridad, tal vez alguien que se siente lejos descubra que el Dios que mueve los cielos también puede mover su vida hacia un nuevo comienzo. Es tiempo de comunión. Al contemplar los cielos, podemos reunirnos en familia, en comunidad, en iglesia, y juntos elevar oraciones que unan nuestras voces con el canto de la creación. Porque la luna y las estrellas fueron puestas también para recordarnos que no estamos solos, que somos parte de un plan eterno. La fe se fortalece cuando dejamos que el asombro se convierta en gratitud. En lugar de ver el eclipse como un misterio incomprensible, podemos verlo como una obra maestra del Dios que nos ama,
y entonces nuestro corazón responde con alabanza y confianza renovada. Al mirar el cielo, recordemos que aquel que creó las galaxias también cuenta cada cabello de nuestra cabeza. Jesús dijo en Lucas, capítulo 12 versículo 7, que ni uno de nuestros cabellos cae sin que Dios lo sepa. Si Él cuida de las estrellas, cuanto más cuidará de nosotros. Este eclipse no es casualidad, es parte del reloj perfecto de Dios. Y si Él tiene un calendario para el sol y la luna, también lo tiene para nuestra vida. Nada se adelanta ni se atrasa, todo está bajo su plan eterno, y eso debe fortalecer nuestra fe más que nunca. Que esta señal nos inspire a dejar la duda y abrazar la certeza. No importa lo que estemos atravesando, el mismo Dios que gobierna los cielos gobierna nuestra historia. Si Él sostiene la luna en su curso, también puede sostenernos a nosotros en medio de cualquier tormenta. El eclipse nos invita a levantar los ojos y recordar que nuestra fe no se basa en lo que vemos en la tierra, sino en lo que contemplamos en lo alto. Nuestra esperanza está en aquel que prometió venir otra vez, y cada señal en el cielo es un recordatorio de esa promesa viva. La fe crece cuando se alimenta de momentos como este. No dejemos que pase como un simple espectáculo, hagámoslo un altar de encuentro con Dios. Allí, mientras los cielos se tiñen de rojo, podemos renovar nuestro pacto de confianza con el Señor. Este fenómeno es una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en que nada sucede al azar. El Dios que mueve los cielos también mueve nuestras vidas con propósito. Y al entender eso, la fe se convierte en una roca firme que ni las sombras más intensas pueden derribar. Que cada uno de nosotros, al mirar este eclipse, pueda decir: Señor, mi fe está en ti. Tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tú eres el dueño del universo y el guardián de mi vida. Y que este momento quede marcado en nuestro corazón como un recuerdo eterno de que Dios está en control, ayer, hoy y por los siglos. Conexión entre ciencia y fe. Cuando contemplamos un eclipse lunar, la ciencia nos explica que se trata de un fenómeno natural. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre ella y dándole un color rojizo. Todo esto sucede con una precisión matemática, calculada con exactitud siglos antes de que ocurra. Pero detrás de ese cómo está una pregunta más profunda. ¿Para qué? La ciencia nos muestra la mecánica de los cielos, la trayectoria de los astros, el movimiento perfecto de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Sin embargo, la fe nos enseña que todo ese orden no es producto del azar, sino de la mano de un Dios que estableció leyes universales para sostener la creación. Algunos piensan que ciencia y fe son opuestas, pero en realidad son dos caras de una misma moneda. La ciencia busca entender el funcionamiento de la creación, mientras la fe reconoce al Creador que diseñó ese funcionamiento. La ciencia explica lo visible, pero la fe ilumina lo invisible. Cuando los astrónomos predicen con siglos de anticipación un eclipse, lo que están confirmando es que el universo está regido por un orden perfecto. Ese mismo orden fue establecido por Dios en el principio, cuando dijo: sea la luz, y separó el día de la noche. Génesis, capítulo 1 versículo 16, declara que hizo el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. El hecho de que podamos predecir los eclipses con exactitud nos muestra que no vivimos en un caos, sino en un cosmos diseñado con sabiduría. Y ese diseño apunta hacia un creador que es Dios mismo. La ciencia revela la exactitud de su obra, y la fe nos invita a adorar al autor de esa perfección. La ciencia responde a preguntas como: ¿qué ocurre durante un eclipse? ¿Por qué la luna se vuelve roja? Nos habla de refracción de la luz, de la atmósfera de la Tierra filtrando los rayos solares. Pero la fe va más allá y nos dice: esto ocurre para recordarte que hay un Dios que sigue gobernando los cielos. El Salmo 104 versículo 19 declara: hizo la luna para los tiempos. Esto nos recuerda que, más allá de su función física, la luna también tiene un propósito espiritual: ser una señal para los hombres, un recordatorio del plan eterno de Dios. En el pasado, muchos temían los eclipses porque no entendían su causa. Hoy la ciencia ha disipado ese temor mostrando el mecanismo natural. Pero la fe nos enseña que, incluso con la explicación científica, sigue siendo un mensaje divino. El hecho de entender el proceso no quita el asombro ni el propósito espiritual. La ciencia nos habla de leyes,
La fe nos habla del legislador. La ciencia nos enseña que la Tierra está a la distancia justa del Sol para sostener la vida, pero la fe nos dice que fue el amor de Dios el que colocó todo en su lugar para que pudiéramos existir. Cuando Jesús dijo en Mateo, capítulo 24 versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán», nos estaba recordando que incluso aquello que la ciencia estudia y comprende está bajo la autoridad eterna de la palabra de Dios. Los científicos pueden trazar mapas celestes, calcular órbitas y describir fenómenos, pero no pueden llenar el vacío espiritual del corazón humano. Ahí es donde entra la fe, que revela que detrás de cada estrella y cada luna roja hay un mensaje que apunta a la eternidad. La ciencia sin fe corre el riesgo de volverse fría, mecánica, sin propósito. La fe sin ciencia puede caer en superstición. Pero cuando ambas se unen, la fe da sentido a los descubrimientos y la ciencia confirma la grandeza del Creador. Un eclipse lunar, entonces, es más que un fenómeno astronómico. Es una oportunidad para maravillarnos con la precisión científica y al mismo tiempo doblar nuestras rodillas reconociendo al Dios que estableció ese orden. La ciencia nos dice que ocurrirá, pero la fe nos dice que significa para nuestra alma. La Biblia nunca se opuso a la observación del cielo. De hecho, en el libro de Jeremías, capítulo 31 versículo 35, Dios mismo declara: «Yo soy el que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche». Esas leyes son las mismas que la ciencia estudia hoy, confirmando que lo que vemos tiene un autor. La ciencia es el lenguaje con el que entendemos los mecanismos del universo. La fe es el lenguaje con el que entendemos al Dios que lo sostiene. Cuando se combinan, nos permiten ver la creación no solo como un objeto de estudio, sino como un escenario de adoración. Los eclipses son, entonces, un recordatorio de que no estamos a la deriva en un universo caótico. Todo tiene un propósito y un orden. Y así como podemos confiar en la precisión de los cielos, también podemos confiar en la fidelidad del Dios que los creó. La ciencia revela la obra, la fe revela al autor. La ciencia nos da datos, la fe nos da sentido. La ciencia observa el movimiento de la luna, la fe escucha el mensaje del cielo. Yo sigo en control, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando contemples el eclipse lunar, deja que tu mente se maraville con los datos de la ciencia, pero permite también que tu espíritu se rinda en adoración. Porque más allá de la explicación técnica, lo que contemplas es el arte de Dios en movimiento. Y así, comprendemos que el eclipse no divide ciencia y fe, sino que las une en una sinfonía perfecta. La ciencia nos enseña cómo ocurre, la fe nos revela por qué ocurre. Y en ese encuentro, descubrimos un Dios que no solo gobierna el universo, sino también nuestro corazón. El cielo habla, hermano y hermana, y lo hace con un lenguaje silencioso pero poderoso. Este eclipse lunar que contemplaremos no es una coincidencia, no es un accidente cósmico. Es un recordatorio vivo de que el Creador sigue gobernando el universo con la misma precisión con la que gobierna nuestra vida. No mires la luna roja solo como un fenómeno astronómico, mírala como un mensaje divino que toca tu alma. Dios sigue mostrando señales a quienes tienen ojos espirituales para verlas. Así como en el principio colocó la luna y las estrellas para marcar los tiempos, hoy sigue utilizando los cielos para recordarnos que no estamos solos, que todo tiene un propósito y que el retorno de Cristo está cada vez más cerca. El eclipse nos grita desde lo alto: levanta tu mirada, tu Redentor vive y viene pronto. Lo importante no es solo el evento en sí, no es la ciencia ni la curiosidad lo que debe captar tu atención, sino la respuesta de tu corazón. ¿Qué harás tú frente a este llamado divino? ¿Será un simple espectáculo pasajero o lo recibirás como una oportunidad para acercarte más a Dios? ¿Para orar? ¿Para rendir tu vida? ¿Para fortalecer tu fe? Este es un momento para detener el ruido de la vida y escuchar la voz del cielo. Es tiempo de examinar nuestra alma, de arrepentirnos de lo que nos aleja de Dios y de abrazar la esperanza que nos ofrece Cristo. Porque el mismo que creó la luna y las estrellas es el mismo que quiere iluminar tu vida, disipar tu oscuridad y llenarte de paz. Quiero invitarte a que no te quedes con lo que has visto y escuchado en este video. Déjame preguntarte, ¿qué sientes cuando miras al cielo en una noche oscura? ¿Qué voz escuchas en tu interior cuando contemplas las señales? Compártelo en los comentarios.
porque tu experiencia puede inspirar y bendecir a otros que están en este camino de fe. Si esta palabra tocó tu corazón, te animo a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Así más personas podrán descubrir que Dios aún habla y que los cielos son testigos de su fidelidad eterna. Y no te detengas aquí, sigue explorando más de lo que Dios nos revela a través de su palabra y de las señales del cielo. Mira los demás videos que ya hemos preparado y quédate atento al próximo, porque seguiremos descubriendo juntos cómo la fe y las escrituras iluminan lo que nuestros ojos contemplan. Que este eclipse sea para ti más que un espectáculo, que sea un despertar, que sea la chispa que encienda tu fe, que te inspire a confiar en el Dios que sostiene los cielos y también tu vida. Levanta tu mirada, abre tu corazón, y permite que cada señal te acerque más al eterno Señor de los cielos.